Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Roberto Almanza siempre creyó que la vida estaba hecha de elecciones. Elecciones que construían imperios, que forjaban destinos, que separaban a los vencedores de aquellos que solo soñaban. A sus 42 años, había erigido desde cero una de las constructoras más respetadas de Buenos Aires, transformando lotes vacíos en condominios de lujo que rasgaban el cielo de la mayor metrópolis del país. Su nombre era sinónimo de éxito en los pasillos espejados de la avenida 9 de Julio, donde hombres de traje italiano discutían contratos millonarios, mientras el tráfico caótico allá abajo parecía pertenecer a otro mundo. Pero aquella mañana de martes, mientras el sol aún luchaba por atravesar la niebla gris que cubría la avenida General Paz, Roberto percibió que algunas elecciones no eran suyas. El sedán importado se deslizaba por la pista mojada cuando él pisó el freno para evitar un camión que había cambiado bruscamente de carril. Nada sucedió. El pedal se hundió hasta el final, suave como mantequilla, inútil como un grito en el vacío. El corazón de Roberto se disparó. Tiró del freno de mano. Nada. Giró el volante con fuerza intentando desviarse. El coche no obedeció. Era como si la máquina tuviera voluntad propia, y esa voluntad fuera solo una: seguir adelante, directo contra el muro de concreto que separaba las pistas. El impacto fue brutal. El metal gimió. El vidrio explotó en 1000 pedazos, y Roberto sintió el cuerpo ser lanzado contra el cinturón de seguridad con una fuerza que expulsó todo el aire de sus pulmones. La cabeza golpeó contra algo duro. Entonces, solo oscuridad. Cuando la conciencia comenzó a regresar, Roberto no sabía decir cuánto tiempo había pasado. Podían ser horas, días, semanas. El mundo era solo sensaciones fragmentadas, el olor antiséptico de hospital, el bip constante de monitores, voces amortiguadas que parecían venir de muy lejos. Intentó abrir los ojos, pero los párpados pesaban como plomo. Intentó mover los dedos, pero el cuerpo no respondía. Era como estar atrapado dentro de una armadura invisible, consciente de todo a su alrededor, pero completamente incapaz de reaccionar. El pánico llegó primero, una ola helada que recorrió cada centímetro de su ser aprisionado. Estaba vivo, podía pensar, podía oír, pero no conseguía comunicarse. Era una pesadilla silenciosa, una tortura que ningún hombre debería experimentar. Entonces, poco a poco, comenzó a distinguir las voces a su alrededor. Una enfermera comentaba sobre la estabilidad de los signos vitales. Un médico mencionaba algo sobre trauma cráneoencefálico y periodo de observación. Y entonces una voz que él conocía demasiado bien, la voz de Camila, su esposa. Se habían casado hacía solo 8 meses, en una ceremonia discreta en Barrio Norte, presenciada por pocos amigos cercanos y por la pequeña Julia, la hija de 7 años que Roberto había tenido con su primera esposa, fallecida 5 años antes a causa de una enfermedad que había consumido a toda la familia de dolor. Camila era 15 años más joven, rubia, elegante, con ese modo de andar que hacía que los camareros de los mejores restaurantes de Buenos Aires se inclinaran instintivamente. Ella había entrado en su vida como una brisa fresca después de años de luto, prometiendo nuevos comienzos y sonrisas que Roberto pensaba haber olvidado. Pero ahora, escuchándola hablar por teléfono a pocos metros de su cama en la UCI, Roberto sentía el corazón destrozarse de un modo que ningún accidente podría causar. La voz de ella era fría, calculadora, desprovista de cualquier emoción que pudiera sugerir preocupación o amor. Camila discutía valores de seguro de vida con alguien del otro lado de la línea. Mencionaba documentos, poderes, transferencias de patrimonio. Hablaba sobre plazos y procedimientos necesarios en caso de que él no despertara. Y entonces, con una naturalidad que cortó a Roberto como una navaja afilada, dijo algo que jamás olvidaría. Esa niña va a ser un problema. La hija de él. Necesitamos pensar en cómo resolver eso después. Ella no puede heredar nada, ¿entiendes? Todo tiene que quedarse conmigo, con nosotros.
Roberto quiso gritar, quiso levantarse y arrancarle aquel teléfono de la mano, pero su cuerpo continuaba inmóvil, traicionándolo en el momento en que más necesitaba reaccionar. Camila rió bajito, un sonido amargo y venenoso. Mencionó que Julia era solo una niña mimada que vivía pegada a aquella niñera, que ni siquiera extrañaría a su padre si él se iba. Las palabras eran piedras lanzadas contra el pecho de Roberto, cada una dejando una marca profunda y dolorosa. Cuando Camila finalmente colgó y salió de la habitación, Roberto se quedó solo con sus pensamientos y con la única certeza que ahora pulsaba en su mente. Se había casado con una mujer que no lo amaba. Peor aún, que quizás deseaba verlo partir de este mundo. Y su hija, aquella niñita de ojos castaños y risa contagiosa, estaba en peligro. Fue entonces cuando nació la decisión. Si él revelara ahora que estaba consciente, Camila cambiaría de táctica. Ella era inteligente, meticulosa, encontraría otra forma de ejecutar sus planes. Pero si Roberto continuaba fingiendo estar inconsciente, tendría tiempo. Tiempo para descubrir hasta dónde llegaba la traición, quién más estaba involucrado y cómo proteger a Julia de todo aquello. En los días siguientes, Roberto aprendió el arte del silencio forzado. Cuando los médicos venían a examinarlo, él mantenía los ojos cerrados, la respiración regular, los músculos completamente relajados. Era una tortura psicológica aguantar los tests de reflejo, las agujas, los estímulos dolorosos, sin poder reaccionar. Pero él aguantaba, tenía que aguantar. Fue el doctor Enrique Campos, el médico que acompañaba a Roberto hacía años y que conocía el carácter íntegro del empresario, quien primero percibió algo extraño. Durante un examen de rutina, cuando estaban solos en la habitación, Enrique notó una pequeña alteración en la respiración de Roberto, un patrón sutil que no combinaba con alguien verdaderamente inconsciente. Él se inclinó y susurró muy bajo, casi inaudible: «Roberto, si puedes oírme, mueve el dedo meñique de la mano derecha. Solo 1 milímetro, nadie más lo verá». Roberto dudó. Confiar en alguien ahora era un riesgo, pero Enrique siempre había sido más que un médico. Era amigo de la familia, había sido quien sostuvo su mano cuando la primera esposa partió, quien ayudó a Julia a entender que a veces las personas se van incluso cuando amamos mucho. Si había alguien en quien Roberto podía confiar, era él. El dedo meñique se movió. Solo un temblor imperceptible, pero fue suficiente. Enrique no mostró reacción visible. Continuó con el examen como si nada hubiera sucedido, verificando monitores, anotando datos en la tabla. Pero cuando terminó y se dirigió a la puerta, murmuró sin mirar hacia atrás: «Mañana voy a pedir tu traslado a casa. Cuidados paliativos, dirán. Vas a necesitar ayuda, confía en mí». Y así Roberto fue trasladado a la mansión en Recoleta, una construcción de 3 pisos rodeada por muros altos y bugambillas que explotaban en flores moradas. La casa donde Julia había crecido, donde cada habitación guardaba recuerdos de una época en que la familia aún era completa y feliz. Ahora, aquellas paredes elegantes serían testigo de una farsa elaborada, un juego peligroso donde un hombre fingiendo estar al borde del fin intentaba desenmascarar a aquellos que deseaban apresurar su partida. Camila recibió la noticia del traslado con una expresión que Roberto, desde la camilla, consiguió captar a través de los párpados entrecerrados. Ella intentó esconderla, pero hubo un destello de satisfacción en sus ojos azules. En casa sería más fácil. Menos testigos, menos cámaras, menos preguntas. La habitación de Roberto en el segundo piso fue transformada en una especie de UCI doméstica. Equipos médicos pitaban suavemente. Una enfermera de turno hacía rondas cada 4 horas y Camila interpretaba el papel de esposa dedicada con una competencia que le habría garantizado premios si la vida fuera teatro. Pero era en los momentos en que ella pensaba estar sola que la máscara caía, revelando el rostro verdadero detrás de la farsa. Julia venía a visitar a su padre todos los días después de la escuela. La niña entraba en la habitación de puntillas,
como si temiera despertarlo de un sueño profundo, y se sentaba al lado de la cama sosteniendo la mano grande e inmóvil de él entre las suyas pequeñas y delicadas. Contaba sobre las clases, sobre la profesora de matemáticas que era muy estricta, sobre la compañera nueva que había venido de Cartagena de Indias y hablaba gracioso. Contaba también sobre cuánto extrañaba a su verdadera madre, aquella que había partido cuando Julia tenía apenas 2 años, y cuyo recuerdo ahora era más una sensación vaga de cariño que una imagen concreta. Roberto escuchaba cada palabra con el corazón apretado. Quería tanto abrazarla, decirle que estaba allí, que todo estaría bien. Pero no podía. Todavía no. Quien siempre acompañaba a Julia en esas visitas era Marina. La niñera. En realidad, ella era mucho más que eso. Marina estaba con la familia hacía 5 años, desde poco antes de que la primera esposa de Roberto partiera. Tenía 32 años, cabellos castaños recogidos en un moño práctico y un modo sereno de moverse que traía una paz instantánea a cualquier ambiente. Ella no era responsable de la limpieza de la casa, eso estaba a cargo de otras empleadas. El trabajo de Marina era cuidar de Julia, y ella lo hacía con una dedicación que iba mucho más allá de lo profesional. En los años en que Roberto se había sumergido en el trabajo, intentando olvidar el dolor de la pérdida, había sido Marina quien había estado presente en los momentos importantes. Había sido ella quien enseñó a Julia a atarse los zapatos, quien la consoló después del primer día de clases, quien inventaba historias a la hora de dormir y preparaba el bocadillo favorito en los días tristes. Marina era la constante en la vida de la niña, el ancla emocional que mantenía todo en su lugar, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. Y ahora, con Roberto supuestamente inconsciente y Camila demostrando cada vez menos interés en fingir afecto por su hijastra, Marina se había vuelto aún más esencial. Ella no solo cuidaba de Julia, sino que también, Roberto comenzó a percibir, demostraba una preocupación genuina por él. Todas las mañanas, antes de llevar a Julia a la escuela, Marina entraba en la habitación y verificaba si él estaba cómodo. Acomodaba las almohadas, pasaba una toalla húmeda por su frente, murmuraba palabras suaves como si conversara con alguien que pudiera oírla. A veces se quedaba allí parada por algunos minutos, solo observándolo en silencio, y Roberto sentía una ola de gratitud por aquella mujer que cuidaba con tanto celo de todo lo que él amaba. El contraste entre Marina y Camila era impactante. Mientras la esposa evitaba la habitación siempre que era posible, apareciendo solo cuando la enfermera estaba presente o cuando necesitaba mantener las apariencias para alguna visita, Marina estaba allí varias veces al día, atenta a cada detalle, garantizando que él estuviera bien, incluso creyendo que él no sabía nada. Fue en una de esas mañanas, unos 10 días después del traslado a casa, que Roberto presenció algo que le heló la sangre. Era temprano, el sol apenas comenzaba a dorar las copas de los lapachos del jardín. La enfermera estaba en el descanso del desayuno. Marina había salido con Julia para la escuela, y la casa estaba en un silencio casi absoluto. Camila entró en el baño anexo a la habitación. Roberto, con los ojos entrecerrados, conseguía ver a través del reflejo en el espejo de la puerta entreabierta. Ella tomó el celular e hizo una llamada. La voz del otro lado era masculina, familiar. Roberto tardó solo unos segundos en reconocerla. Eduardo Torres, su socio en la constructora, el hombre con quien dividía oficina hacía más de una década, con quien había construido proyectos y compartido sueños. La conversación era técnica, directa y absolutamente aterradora. Camila confirmaba detalles sobre el accidente. Eduardo mencionaba al mecánico que había hecho el servicio en el coche, garantizando que no habría forma de rastrearlos. Discutían valores desviados de la empresa, cuentas en paraísos fiscales, documentos falsificados, y entonces, con una naturalidad que hizo que el estómago de Roberto se revolviera, comenzaron a planear el siguiente paso. «No puede despertar», decía Camila. «Si despierta, todo se irá al traste. Necesitamos garantizar que eso no suceda. El médico dijo que su estado es demasiado estable. Necesitamos algo más definitivo».
Eduardo estuvo de acuerdo. Mencionó medicamentos que podrían ser administrados sin levantar sospechas, que causarían un paro cardíaco aparentemente natural. Habló sobre la importancia de actuar pronto, antes de que alguien comenzara a hacer preguntas sobre las finanzas de la empresa. Y entonces soltó la frase que cortó a Roberto como una hoja afilada. ¿Y la niña? ¿Qué hacemos con la hija de él? Camila soltó una risa corta, sin humor. La mando fuera. Tengo una tía en España que puede quedarse con ella. Así no hereda nada y se queda lejos de aquí. Problema resuelto. Cuando Camila colgó y salió del baño, Roberto tuvo que usar toda la fuerza que aún poseía para no dejar que las lágrimas le corrieran por el rostro. No era solo traición, era algo mucho peor. Era la confirmación de que él y su hija estaban en manos de personas dispuestas a todo para alcanzar sus objetivos crueles. Lo que Roberto no sabía es que alguien más había escuchado parte de aquella conversación. Marina estaba subiendo silenciosamente las escaleras, pues había olvidado la mochila de Julia y había vuelto rápido a buscarla. Al oír la voz alterada de Camila proveniente de la habitación, instintivamente había disminuido el paso. Las palabras que captó fueron fragmentadas, pero suficientes para erizarle los pelos. Algo sobre medicamentos, algo sobre la niña siendo enviada lejos, algo sobre garantizar que el patrón no despertara. Marina sintió el corazón dispararse. Retrocedió despacio, cogió la mochila que estaba en el pasillo y salió de la casa como si nada hubiera sucedido. Pero su mente hervía. ¿Qué exactamente estaba pasando allí? ¿Camila estaría planeando algo terrible? Y si lo estaba, ¿qué podría hacer Marina? Durante todo el trayecto hasta la escuela, mientras Julia parloteaba en el asiento trasero sobre la presentación de ciencias que haría aquella semana, Marina intentaba procesar lo que había oído. Ella no tenía pruebas concretas, solo fragmentos de una conversación aterradora, pero conocía a Camila lo suficientemente bien como para saber que aquella mujer era capaz de cosas horribles. Había visto la frialdad con que trataba a Julia cuando nadie estaba mirando, los comentarios crueles disfrazados de bromas, el desinterés absoluto por cualquier cosa relacionada con la niña. Marina tomó una decisión. No sabía aún exactamente qué haría, pero sabía que necesitaba proteger a aquella familia. Roberto siempre había sido un buen patrón, justo y generoso. Y Julia era como una hija para ella, la niña, que cuidaba desde bebé, y por quien sentía un amor tan profundo que a veces le dolía en el pecho. Cuando regresó a casa después de dejar a Julia en la escuela, Marina comenzó a observar todo con más atención. Reparó en cómo Camila se movía por la casa con la desenvoltura de quien ya se consideraba dueña de todo. Notó las visitas frecuentes de Eduardo Torres, que aparecía con excusas baratas sobre documentos de la empresa, pero se quedaba horas encerrado en la sala con Camila. Percibió también cómo la enfermera de turno parecía incómoda siempre que Camila insistía en quedarse sola con Roberto. Y entonces Marina comenzó a actuar, no de forma obvia, sino con la sutileza de quien entiende que a veces proteger a alguien significa ser invisible. Cuando Camila intentaba despedir a la enfermera más temprano, Marina inventaba que Julia necesitaba ayuda con la tarea en la habitación del padre, creando una excusa para estar presente. Cuando veía a Camila manipulando los medicamentos, arreglaba una tarea urgente que requería la atención de ella, interrumpiendo cualquier acción sospechosa. Roberto, desde la cama, observaba todo. Veía a Marina posicionarse estratégicamente como una guardiana silenciosa y sentía una gratitud inmensa por aquella mujer que ni siquiera sabía que él estaba consciente, y aún así se empeñaba en mantenerlo seguro. Las noches eran las peores. Cuando la casa se dormía y los sonidos se reducían al tic-tac del reloj antiguo en el pasillo, Roberto se quedaba solo con sus pensamientos. Planeaba, calculaba, intentaba encontrar una salida que protegiera a Julia y lo trajera de vuelta al control de su propia vida. El doctor Enrique venía a visitarlo regularmente, siempre bajo el pretexto de evaluaciones médicas de rutina. En las raras ocasiones en que conseguían quedarse solos,
intercambiaban información en susurros urgentes. Enrique ya había contactado a un abogado de confianza y a un investigador particular. Necesitaban pruebas concretas antes de actuar. No bastaba saber de la traición, era preciso documentarla de forma irrefutable. Fue así como micrófonos discretos comenzaron a ser instalados por la casa. Cámaras minúsculas escondidas en objetos decorativos. Todo hecho con extremo cuidado en los momentos en que Camila y Eduardo salían. El investigador, un ex policía llamado Mario que conocía todas las artimañas del submundo criminal de Buenos Aires, trabajó rápido y en silencio. Mientras tanto, Roberto continuaba su actuación. Fingía espasmos ocasionales que dejaban a Camila tensa, como si temiera que él estuviera a punto de despertar. Mantenía la respiración irregular en los momentos ciertos, creando la ilusión de alguien que luchaba entre la conciencia y el vacío. Era un juego psicológico peligroso, pero necesario. Una noche, ya pasada la medianoche, cuando Marina entró discretamente en la habitación, Roberto fingió dormir, pero a través de los párpados entrecerrados observó que ella se acercaba despacio y se sentaba en la butaca al lado de la cama. Pensó que ella haría como siempre, verificaría si todo estaba bien y se iría. Pero esta vez Marina se quedó. Y entonces, para sorpresa de Roberto, comenzó a hablar. Su voz era baja, casi un susurro, cargada de una tristeza que Roberto nunca había oído antes. Marina contaba que tenía una hija, Laura, de apenas 6 años, que vivía con la abuela en Tigre, porque Marina necesitaba trabajar a tiempo completo y no tenía cómo cuidar a la niña sola. El padre de Laura las había abandonado cuando la niña nació, dejando a Marina sin ningún apoyo. Y entonces Marina dijo algo que hizo que el corazón de Roberto se contrajera dolorosamente. Laura estaba enferma, muy enferma, una forma agresiva de leucemia que los médicos dijeron necesitar de un tratamiento carísimo, con medicamentos importados y sesiones intensivas de quimioterapia. Marina ganaba bien trabajando para Roberto, pero no lo suficiente para cubrir aquellas expensas astronómicas. Ella había intentado préstamos, pedido ayuda a instituciones, pero el tiempo se estaba agotando y los recursos no llegaban. «Señor Roberto», Marina susurró para el hombre que creía inconsciente, «sé que usted no puede oírme, pero necesito desahogarme con alguien. Tengo tanto miedo de perder a mi niña. Ella es todo lo que tengo, y me siento tan impotente, tan pequeña ante esta enfermedad terrible. A veces creo que Dios no me escucha, que mis oraciones se pierden en el vacío, pero sigo pidiendo, sigo esperando por un milagro». Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba, y Roberto, inmóvil en la cama, sentía cada palabra como un golpe en el estómago. Él conocía aquel dolor, conocía la desesperación de ver a alguien que amamos ser consumido por una enfermedad y no poder hacer nada. Había vivido eso con su primera esposa. No permitiría que Marina pasara sola por el mismo tormento. Cuando Marina finalmente salió de la habitación, secándose las lágrimas y recomponiendo su postura de siempre, Roberto ya sabía lo que haría. Al día siguiente, a través de Enrique, daría inicio al pago anónimo de todo el tratamiento de Laura. No importaba el costo. Aquella mujer había dedicado años cuidando de su hija, protegiendo su casa y ahora, sin saberlo, estaba protegiendo su propia vida. Era lo mínimo que Roberto podía hacer. Los días siguientes trajeron un cambio notable en Marina. Ella había recibido una llamada inesperada del hospital informando que un benefactor anónimo había saldado todas las expensas del tratamiento de Laura. La noticia la dejó en estado de shock por horas. Lloró tanto que Julia se preocupó y preguntó qué había sucedido. Marina solo abrazó a la niña y dijo que a veces Dios respondía de formas misteriosas. Roberto, al escuchar el relato de Julia sobre el llanto feliz de Marina, sintió una punzada de alegría en medio de toda aquella oscuridad. Era una pequeña luz, un gesto de humanidad en un momento donde todo parecía cubierto de sombras y mentiras. Pero la situación se estaba volviendo cada vez más tensa. Camila y Eduardo se encontraban casi todos los días ahora, y sus conversaciones estaban volviéndose más urgentes.
Mencionaban plazos, hablaban sobre la necesidad de actuar pronto. El investigador Mario había conseguido grabar varias de esas conversaciones, documentando cada detalle del plan macabro, pero aún faltaba algo, la prueba definitiva de lo que hicieron con el coche de Roberto. Fue Mario quien encontró al mecánico, un hombre bajo y nervioso que trabajaba en un taller clandestino en La Matanza. Tardó 3 semanas de investigación y una cantidad considerable de dinero para convencerlo de hablar. Pero cuando finalmente habló, confesó todo. Eduardo lo había buscado un mes antes del accidente, ofreciéndole una fortuna para sabotear los frenos del coche de Roberto de Míndomes, forma que pareciera una falla mecánica natural. El hombre aceptó, hizo el servicio, recibió el pago e intentó olvidar. Ahora, aterrorizado con la posibilidad de ser atrapado, acordó grabar una confesión completa en video. Las piezas del rompecabezas estaban encajando. Roberto ahora tenía pruebas del sabotaje, grabaciones de las conversaciones entre Camila y Eduardo, documentos de los desvíos financieros y testimonios de empleados de la constructora que confirmaban las irregularidades. Era cuestión de tiempo hasta que pudiera actuar, pero Camila y Eduardo no sabían nada de esto. Para ellos, Roberto continuaba inconsciente, vulnerable, completamente ajeno a los planes que trazaban. Y fue exactamente esa falsa sensación de seguridad lo que los hizo cometer el error final. Marcaron una fecha, una noche específica en que pondrían el plan en acción. Una noche en que garantizarían que Roberto Almanza no despertaría nunca más. Esa fecha se acercaba rápidamente, y Roberto sabía que cuando ella llegara sería el momento de revelar la verdad y confrontar a los traidores. Pero hasta entonces necesitaba continuar fingiendo. Necesitaba ser paciente. Necesitaba confiar en que Marina, Enrique, Mario y todos aquellos que ahora trabajaban secretamente a su lado conseguirían mantenerlo vivo hasta que la justicia pudiera ser hecha. Mientras tanto, la vida en la casa en Recoleta seguía su rutina de aparente normalidad. Julia iba y volvía de la escuela todos los días. Marina continuaba cuidando de ella con el mismo cariño de siempre, ahora renovado por la gratitud de tener a su hija salvada por un milagro que no sabía que había venido del propio hombre que cuidaba. Camila interpretaba a la esposa dedicada para las visitas y a la arpía fría entre bastidores. Y Roberto permanecía allí, tendido en aquella cama, inmóvil y silencioso, mientras su mente trabajaba incansablemente, planeando el momento en que finalmente se levantaría y reclamaría de vuelta todo lo que era suyo. Las semanas que siguieron trajeron una rutina de tensión casi insoportable para Roberto. Cada día era un ejercicio de paciencia y autocontrol, cada noche una vigilia silenciosa donde él procesaba todo lo que había presenciado durante el período de luz. La casa en Recoleta, que un día fuera su refugio de paz y confort, habíase transformado en un escenario donde todos interpretaban papeles distintos, algunos sabiendo de la audiencia oculta, otros completamente ajenos al hecho de que sus secretos estaban siendo meticulosamente documentados. Marina se había convertido en el centro involuntario de toda aquella trama. Sin saber que Roberto estaba consciente, ella continuaba sus visitas diarias a la habitación de él, verificando cada detalle con un cuidado que iba más allá de lo profesional. Había algo en sus gestos que Roberto había comenzado a notar con más intensidad, la forma en que ella acomodaba la manta, incluso cuando no era necesario, cómo pasaba la mano suavemente por el cabello de él mientras murmuraba palabras de confort, cómo sus ojos se llenaban de preocupación genuina cada vez que los monitores emitían algún sonido diferente. Era un contraste absoluto con Camila. La esposa aparecía en la habitación solo cuando era estrictamente necesario, siempre con una expresión de impaciencia mal disimulada, como si la propia presencia de Roberto allí fuera un inconveniente a ser tolerado. Ella había dejado de fingir afecto incluso para las visitas. Ahora simplemente decía que estaba emocionalmente agotada, que necesitaba tiempo para procesar la tragedia, y la gente entendía. Al fin y al cabo, ¿quién podría culpar a una joven esposa
por no soportar ver a su marido en aquel estado. Pero Roberto veía, escuchaba, entendía cada matiz de aquella farsa miserable, y cada día que pasaba, su determinación de desenmascarar a aquellos traidores se fortalecía. Fue una tarde de jueves cuando el cielo de Buenos Aires estaba cargado con nubes pesadas que amenazaban tormenta, que algo cambió. Marina había llevado a Julia a la clase de ballet y había vuelto más temprano de lo esperado porque la profesora había cancelado la clase de última hora. Al entrar en la casa por la puerta lateral que daba a la cocina, ella oyó voces provenientes de la sala de estar. Voces altas, casi agresivas. Eran Camila y Eduardo. Marina reconoció inmediatamente el tono alterado de la patrona y la voz grave del socio de Roberto. Instintivamente, ella se detuvo donde estaba, escondida por el pasillo que separaba la cocina de la sala. No tenía intención de espiar, pero las palabras que llegaron hasta ella le helaron la sangre. «Ya ha pasado demasiado tiempo», decía Eduardo con irritación. «Cada día que él se queda allí es un día más de riesgo para nosotros. Los auditores están comenzando a hacer preguntas sobre los valores que movemos. Necesitamos actuar pronto, Camila». Camila respondió con una voz fría que Marina conocía bien. «Lo sé, pero no podemos ser obvios. Su médico, ese Enrique, está siempre cerca. Cualquier cosa extraña y él va a desconfiar. Necesitamos una oportunidad donde no haya testigos. Una oportunidad que quizás nunca llegue», retrucó Eduardo. «Mientras tanto, estoy teniendo que cubrir rastros, pagar a gente para que se quede callada, inventar excusas para los clientes de la constructora. Esto no puede continuar indefinidamente». Hubo un silencio pesado. Entonces Camila dijo algo que hizo que Marina contuviera la respiración. «El próximo martes la enfermera de turno tiene día libre. Solo estaremos yo y esa niñera idiota aquí en casa. Puedo inventar algún motivo para mandar a Marina a salir. Con la niña. Me las arreglaré para quedarme sola con él algunas horas. Es tiempo suficiente». Eduardo estuvo de acuerdo. «¿Y la niña?», insistió él. «¿Cuándo vamos a resolver eso?». «Después», respondió Camila con naturalidad aterradora. «Primero lo resolvemos a él. Después yo me encargo de la niña. Lo tengo todo planeado. Se va a España con mi tía y se queda allí, lejos, olvidada. Problema resuelto». Marina sintió que las piernas le flaqueaban. Necesitó apoyarse en la pared para no caer. Lo que estaba oyendo era mucho peor de lo que había imaginado. No eran solo sospechas vagas o miedo infundado. Era real, concreto. Camila y Eduardo estaban planeando algo terrible contra Roberto y querían mandar a Julia lejos, arrancarla de todo lo que conocía, de todas las personas que amaba. Cuando finalmente logró moverse, Marina salió por la puerta lateral y se quedó afuera por algunos minutos, intentando controlar la respiración y organizar los pensamientos. Su mente corría en círculos frenéticos. ¿Qué hacer? Ir a la policía. ¿Pero con qué pruebas? Ella no tenía nada concreto, solo lo que había oído. Sería su palabra contra la de Camila y Eduardo, personas ricas e influyentes que ciertamente tendrían abogados, caros para desmentir todo. Hablar con el doctor Enrique. Quizás. Él era cercano a Roberto, conocía a la familia. Pero ¿y si él no creía? ¿Y si pensaba que Marina estaba imaginando cosas, que el estrés de cuidar de Julia y preocuparse por Roberto estaba afectando su juicio? Marina percibió que estaba sola en aquello. No podía confiar en nadie más que en sí misma. Tendría que proteger a aquella familia de la única forma que podía, permaneciendo vigilante, impidiendo que Camila se quedara sola con Roberto, garantizando que Julia estuviera siempre segura a su lado. Cuando volvió a entrar, en la casa, Camila y Eduardo ya se habían separado. Eduardo había salido, probablemente volviendo a la oficina de la constructora en la avenida Corrientes. Camila estaba en su habitación, arreglando el armario con la tranquilidad de quien no tenía nada pesando en la conciencia. Marina pasó directo, subió las escaleras y entró en la habitación de Roberto. Él estaba allí, como siempre, inmóvil en la cama, los ojos cerrados, la respiración regular. Marina se acercó,
Tiró de la silla y se sentó al lado de él. Por primera vez desde que había comenzado a trabajar en aquella casa, ella sintió una necesidad urgente de hablar con él, de avisarle del peligro, incluso sabiendo que él no podría oírla. «Señor Roberto», susurró ella, mirando el rostro sereno del hombre, «no sé si usted puede oírme desde donde está, pero necesito que sepa que voy a protegerlo. No importa lo que suceda, no voy a dejar que le hagan daño a usted o a Julia, lo juro». Roberto, al otro lado de esa barrera invisible que lo mantenía prisionero en su propio cuerpo, sintió una ola de emoción tan fuerte que fue difícil no dejar escapar alguna señal. Aquella mujer, sin saber que él estaba consciente, se estaba comprometiendo a protegerlo. Marina ni siquiera sabía que él ya sabía de todo, que ya tenía un plan en marcha, que ya estaba trabajando con Enrique y Mario para reunir pruebas. Y aún así, ella estaba allí, ofreciendo su lealtad incondicional. En los días que siguieron, Marina se convirtió en una sombra constante. Ella inventaba excusas para estar siempre cerca cuando Camila estaba en casa. Se ofrecía para llevar bandejas de comida, para verificar los equipos médicos, para cambiar las sábanas de la cama de Roberto. Cualquier cosa que justificara su presencia en la habitación. Camila comenzó a irritarse con aquella atención excesiva, pero no podía quejarse abiertamente sin levantar sospechas. Eduardo visitaba la casa con creciente frecuencia. Él y Camila se encerraban en la biblioteca o en la oficina del primer piso, conversando en voz baja sobre cosas que Marina ya no conseguía oír. Pero no lo necesitaba. Ya sabía lo suficiente. Ya entendía que algo terrible estaba siendo planeado para el martes siguiente. Mientras tanto, el tratamiento de Laura estaba progresando maravillosamente. Marina recibía llamadas semanales de su madre, que vivía con la nieta en Tigre, contando sobre las mejorías. La niña estaba respondiendo bien a la quimioterapia. Los médicos estaban optimistas. Había esperanza real de cura. Cada vez que Marina colgaba una de esas llamadas, ella lloraba de alivio y gratitud. No sabía quién era el benefactor anónimo, pero rezaba por él todas las noches, pidiendo que Dios lo bendijera 1000 veces por haber salvado a su hija. Roberto escuchaba esas conversaciones telefónicas cuando Marina las hacía desde la habitación, sin percibir que él estaba consciente. Cada palabra sobre la recuperación de Laura era un bálsamo en su corazón atormentado. Por lo menos en eso, él había conseguido marcar la diferencia. Por lo menos una niña inocente estaba siendo salvada en medio de toda aquella podredumbre. El doctor Enrique continuaba sus visitas regulares. Él y Roberto habían desarrollado un sistema de comunicación rudimentario pero eficaz. Cuando estaban solos, Enrique hacía preguntas que exigían respuestas simples de sí o no, y Roberto movía imperceptiblemente los dedos para responder. Así, conseguían intercambiar información esencial sin levantar sospechas. Fue durante una de esas conversaciones silenciosas que Roberto señaló sobre el martes. Enrique entendió la urgencia. Él sabía, a través del investigador Mario, que Camila y Eduardo estaban acelerando sus planes. Las cámaras y micrófonos instalados por la casa continuaban capturando todo, y el material estaba siendo guardado en una caja fuerte digital ultra segura, listo para ser presentado a las autoridades en el momento justo. Pero había un problema. Necesitaban atrapar a Camila y Eduardo infraganti. No bastaba tener grabaciones de conversaciones, era necesario un acto concreto, un intento real de ejecutar el plan macabro. Solo así, las acusaciones serían irrefutables y la prisión inevitable. Enrique sugirió que dejaran que el martes sucediera. Claro, con todas las precauciones posibles. Él estaría escondido en la casa, junto con Mario y 2 agentes de confianza, de la policía que ya estaban acompañando el caso discretamente. Cuando Camila hiciera su intento, ellos intervendrían inmediatamente. Roberto dudó. Era un riesgo, pero estuvo de acuerdo. No había otra forma de garantizar que aquellos criminales fueran castigados adecuadamente. El domingo antes del fatídico martes fue un día extraño.
El clima en Buenos Aires estaba bochornoso, con aquel calor húmedo que precede a las tormentas tropicales. Julia estaba más callada de lo normal, quizás sintiendo la tensión que flotaba en el aire como una nube invisible. Marina la llevó al bosques de Palermo, intentando distraerla con helado y un paseo en bote de pedales por el lago. La niña sonrió, pero había una tristeza en sus ojos que partía el corazón. Por la noche, después de que Julia se durmiera, Marina fue hasta la habitación de Roberto. Ella hacía eso con frecuencia ahora, no solo para verificar si todo estaba bien, sino porque encontraba confort en aquellos momentos de silencio compartido. Se sentaba en la silla al lado de la cama y hablaba bajito, contando sobre su día, sobre Julia, sobre las pequeñas victorias de Laura en el tratamiento. Aquella noche específica, sin embargo, Marina habló de algo diferente. Contó sobre su propia vida, sobre cómo había sido madre soltera a los 26 años, abandonada por el hombre que había prometido quedarse a su lado. Habló sobre los años difíciles, sobre los múltiples trabajos para conseguir sustentar a su hija, sobre la decisión dolorosa de dejar a Laura con la abuela para poder trabajar a tiempo completo como niñera de Julia. «No me arrepiento», dijo ella suavemente. «Julia es una niña maravillosa. Cuidar de ella ha sido una bendición, incluso en los días más difíciles. Pero a veces extraño a mi propia hija. Extraño ser madre a tiempo completo, estar allí para cada momento importante. Es el precio que pagamos, ¿no? Para darles una vida mejor a ellas, a veces necesitamos sacrificarnos». Roberto escuchaba cada palabra y sentía una conexión profunda con aquella mujer. Marina no lo sabía, pero ellos tenían más en común de lo que ella imaginaba. Ambos eran padres dedicados, intentando hacer lo mejor posible en circunstancias difíciles. Ambos amaban a sus hijas más que a la propia vida. Ambos entendían el significado real de sacrificio. «Hay una cosa que quería contarte, Roberto», continuó Marina, su voz casi un susurro. «Aunque no puedas oírme, creo que Camila no es una buena persona. Sé que no debería hablar mal de la esposa de mi patrón, pero es la verdad. La forma en que trata a Julia cuando nadie está mirando, las cosas que oigo que dice por teléfono, el modo en que te mira, como si tu presencia aquí fuera solo un inconveniente. Eso no está bien, y me preocupa pensar en lo que puede suceder si no despiertas. Julia te necesita, Roberto. Por favor, donde quiera que estés, lucha para volver. Vuelve por ella. Vuelve por tu hija». Las palabras de Marina resonaron en el silencio de 1900. La habitación. Roberto deseó desesperadamente poder levantarse en aquel exacto momento, abrazarla, decirle que estaba allí, que oía todo, que volvería sí y que garantizaría que Julia nunca quedaría en manos de Camila. Pero necesitaba esperar. Solo 2 días más. Solo 2 días más hasta el martes. El lunes amaneció con lluvia. Una de esas lluvias fuertes de Buenos Aires que transforman calles en ríos y hacen que el tráfico se detenga completamente. Julia no fue a la escuela porque la directora envió un mensaje avisando que las clases estaban canceladas debido al temporal. Marina se quedó con ella en 1900 en casa, haciendo actividades de dibujo y viendo películas animadas en la sala de TV del segundo piso. Camila estaba inquieta. Andaba de un lado a otro, verificaba el celular constantemente, hablaba por teléfono en voz baja encerrada en la oficina. Marina percibía cada movimiento, cada gesto nervioso. El martes se acercaba y la tensión era palpable. Por la tarde, cuando la lluvia finalmente disminuyó a una llovizna persistente, Eduardo apareció. Él y Camila se encerraron en la biblioteca por más de 1 hora. Marina, que estaba ayudando a Julia con un rompecabezas en el piso de arriba, bajó discretamente y se quedó cerca de la puerta cerrada. Las voces allí dentro eran bajas, pero ella consiguió captar algunas palabras. Mañana, definitivo, sin vuelta. Acabar con esto. El corazón de Marina se disparó. Ella sabía que necesitaba hacer algo, pero ¿qué? Todo lo que tenía eran sospechas y fragmentos de conversaciones. No sería suficiente para convencer a la policía. Necesitaba más.
Necesitaba pruebas concretas. Cuando Eduardo salió de la casa, Marina tomó una decisión. Ella no sabía si estaba haciendo lo correcto, pero no podía simplemente quedarse parada esperando que algo terrible sucediera. Esperó hasta que Julia se durmió por la noche, se aseguró de que Camila estaba en su habitación y entonces bajó hasta la oficina. La puerta estaba sin llave. Marina entró, cerró tras de sí y comenzó a buscar. Ella no sabía exactamente qué buscaba. ¿Documentos? ¿Evidencias? Cualquier cosa que pudiera usar para proteger a Roberto y Julia. Sus dedos temblaban mientras abría cajones y hojeaba papeles. Fue entonces cuando encontró una carpeta escondida en el fondo de uno de los cajones del archivo. Dentro había documentos sobre seguros de vida, poderes, transferencias de patrimonio y un papel manuscrito con anotaciones que hicieron que la sangre de Marina se helara. Eran instrucciones detalladas sobre medicamentos, dosificaciones, formas de administración. Al lado, un cronograma. Y allí, marcado con un círculo rojo, martes, 22 horas. Marina fotografió todo con el celular, las manos temblando tanto que necesitó de varios intentos hasta conseguir imágenes nítidas. Después, recolocó todo exactamente como estaba y salió de la oficina lo más silenciosamente posible. Volvió para su habitación y se quedó despierta toda la noche, mirando las fotos en el celular, intentando decidir qué hacer con aquella información. Ella no lo sabía, pero en ese mismo momento, en la habitación de al lado, Roberto también estaba despierto. Los micrófonos instalados habían capturado la conversación entre Camila y Eduardo. Enrique ya había sido alertado. Mario y los policías estaban siendo posicionados. Todo estaba siendo preparado para el martes. Pero había algo que nadie había previsto. Marina tenía las propias pruebas ahora, y estaba determinada a usar cualquier medio necesario para proteger a aquella familia. El martes amaneció con un cielo limpio y azul, como si la ciudad estuviera lavada después de las fuertes lluvias del día anterior. Era uno de esos días bonitos de otoño porteño, con temperatura agradable y una leve brisa que traía el olor a flores de los jardines vecinos. Un día perfecto, un día que escondía detrás de su apariencia tranquila el enfrentamiento final que estaba a punto de ocurrir. Marina se despertó temprano, antes del amanecer. No había podido dormir más que algunas horas en las últimas 2 noches. Preparó el desayuno para Julia, verificó la mochila de la escuela, garantizó que todo estaba en orden. La niña percibió que Marina estaba extraña, pero no dijo nada. Solo dio un abrazo más apretado que lo normal antes de entrar en el coche. En el trayecto hasta la escuela, Marina tomó una decisión. No importaba lo que sucediera aquel día, ella garantizaría que Julia estuviera segura. Después de dejar a la niña en la escuela, en vez de volver directo para casa como siempre hacía, Marina tomó el celular y llamó al número del doctor Enrique que había encontrado en la agenda de contactos de Roberto. Cuando Enrique atendió, Marina no perdió tiempo. Dijo quién era y que necesitaba hablar con él urgentemente sobre algo relacionado con Roberto y Camila. Enrique, que ya estaba consciente de los planes de Marina a través de las cámaras de la casa que registraron su incursión a la oficina, pidió que ella se encontrara con él en una cafetería discreta en San Telmo. El encuentro tuvo lugar 1 hora después. Marina llegó nerviosa, sosteniendo el bolso con fuerza, los ojos muy abiertos de preocupación. Enrique estaba sentado en una mesa de la esquina, tomando café. Cuando vio a Marina acercarse, hizo un gesto para que se sentara. Fue entonces cuando todo cambió. Enrique la miró a los ojos y dijo algo que Marina jamás esperaría oír. Sé que estás intentando proteger a Roberto y Julia, y necesito que sepas que no estás sola en esto. Marina quedó en shock durante varios minutos. No podía procesar esa información. Roberto estaba consciente, todo el tiempo, y ella no lo sabía. Pero entonces, todas esas conversaciones que había tenido con él, pensando que no escuchaba nada, ¿él las había escuchado todas? Sintió que el rostro le ardía de vergüenza, y al mismo tiempo, una ola de alivio tan intensa que las lágrimas comenzaron a correr por su rostro.
Enrique le entregó un pañuelo de papel y continuó explicando. Dijo que Roberto sabía todo lo que Marina había hecho para protegerlo, que estaba inmensamente agradecido, que ella era una de las pocas personas en las que él podía confiar completamente, y que esa noche necesitaría su ayuda para garantizar que todo saliera según lo planeado. Marina se secó las lágrimas y asintió. Dijo que haría cualquier cosa para ayudar. Enrique entonces detalló el plan. Marina debería actuar normalmente durante el día, como si nada hubiera cambiado. Por la noche, debería buscar a Julia en la escuela y mantenerla ocupada lejos de la habitación de Roberto. Enrique y los policías estarían escondidos en la casa, esperando el momento adecuado para actuar. Cuando Camila hiciera su intento, ellos intervendrían. Marina estuvo de acuerdo con todo. Pero antes de salir de la cafetería, preguntó algo que le martilleaba en la cabeza desde que supo la verdad. «Doctor, ¿él escuchó todo lo que le dije? ¿Sobre mi hija? ¿Sobre mis problemas? ¿Sobre lo que siento en relación a Julia?» Enrique sonrió gentilmente. Escuchó cada palabra, y fue Roberto quien pagó anónimamente el tratamiento de su hija Laura. Él quería que supieras eso ahora. Quería que entendieras cuánto valora todo lo que hiciste por su familia. Marina no pudo contener las lágrimas de nuevo. Era demasiado para procesar de una sola vez. Roberto, aquel hombre, a quien ella cuidaba creyendo que estaba inconsciente, había sido su benefactor anónimo. Había salvado a Laura. Había hecho el milagro por el cual ella había rezado todas las noches, y ahora descubría que él estaba consciente todo el tiempo, escuchando cada palabra de gratitud que ella le había susurrado a su lado. Cuando regresó a casa, Marina estaba transformada. Todavía temblorosa con todas aquellas revelaciones, pero también determinada y más fuerte que nunca. Sabía ahora que no estaba sola en aquella lucha. Roberto estaba consciente. Enrique estaba al lado de ellos. Se haría justicia. Julia estaría segura. Y esa noche, finalmente, la verdad saldría a la luz. La tarde del martes se arrastró con una lentitud torturante. Cada minuto parecía durar una eternidad. Cada hora era una montaña a ser escalada. Marina cumplió su rutina con precisión mecánica. Buscó a Julia en la escuela, preparó el bocadillo favorito de la niña, ayudó con la tarea de matemáticas, inventó un juego nuevo con plastilina. Pero por dentro, su corazón latía descompasado, sus pensamientos giraban en círculos frenéticos y sus manos temblaban levemente cada vez que oía un ruido diferente en la casa. Julia percibió que algo era diferente. La niña tenía apenas 7 años, pero poseía aquella intuición aguda de los niños que crecen en ambientes donde las emociones de los adultos a su alrededor moldean el clima del día. Ella sostenía la mano de Marina con más fuerza que lo normal, se quedaba más quieta, observaba todo con aquellos ojos castaños llenos de una inteligencia precoz. «Marina, ¿puedo dormir en tu habitación hoy?», preguntó Julia mientras cenaban en la cocina, lejos de la sala de jantar formal donde Camila solía hacer sus comidas solitarias. Marina sonrió y le pasó la mano por el cabello a la niña. «Claro que puedes, mi amor. Hoy hacemos una fiesta de pijamas, ¿qué te parece? Vemos una película, comemos palomitas y puedes llevar todos tus peluches». El rostro de Julia se iluminó. Era exactamente el tipo de distracción que Marina necesitaba ofrecer. Ella sabía, por las instrucciones de Enrique, que necesitaba mantener a la niña ocupada y lejos de la habitación de Roberto durante toda la noche. No podía haber riesgo de que Julia presenciara cualquier cosa que estuviera a punto de suceder en el piso de arriba. Mientras tanto, en la habitación principal del segundo piso, Roberto estaba más alerta que nunca. Él sabía que aquella era la noche. Enrique había pasado durante la tarde bajo el pretexto de un examen médico de rutina y había confirmado discretamente que todo estaba preparado. Mario y 2 agentes de policía ya estaban posicionados en puntos estratégicos de la casa, escondidos en habitaciones que Camila raramente visitaba. Cámaras adicionales habían sido instaladas en la propia habitación de Roberto, garantizando que cada movimiento, cada palabra, cada acción sería documentada.
La enfermera de turno tenía realmente el día libre ese martes, exactamente como Camila había planeado. Ella había salido alrededor de las 7 de la noche, después de pasar todas las instrucciones rutinarias a Camila, que fingió prestar atención mientras mentalmente ya estaba ejecutando su plan macabro. Alrededor de las 8 de la noche, Camila subió a la habitación de Marina. Golpeó la puerta con aquella delicadeza falsa que usaba cuando necesitaba algo. Marina abrió, con Julia a su lado sosteniendo un osito de peluche. «Marina, necesito que hagas algo por mí», dijo Camila con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Acabo de recordar que olvidé recoger un documento importante en la oficina de la constructora. Sería en la avenida Corrientes. Está cerrada ahora. Pero tengo la llave. ¿Podrías ir a buscarlo por mí? Es urgente, necesito enviarlo por correo electrónico hoy mismo». Marina sintió que el estómago se le revolvía. Era exactamente lo que Enrique había previsto. Camila estaba intentando sacarla de casa. Ella necesitaba negarse sin levantar sospechas. Camila, lo siento mucho, pero no puedo dejar a Julia sola ahora. No se siente muy bien. Creo que podría estar empezando una gripe. Prefiero vigilarla». Camila frunció el ceño, irritada. «Puedes llevar a la niña contigo. O mejor, puede quedarse aquí en su habitación mientras tú vas. No tardas ni una hora». Marina fingió dudar, luego negó con la cabeza con firmeza. «Sabes, prefiero no salir. Si es realmente urgente, ¿puedo pedir a uno de los guardias que vaya a buscarlo? O quizás Eduardo pueda pasar por allí». La mención de Eduardo hizo que Camila se pusiera visiblemente tensa. «No, no hace falta. Yo misma iré. Solo pensé que podrías hacerme ese favor, ya que pago tu salario». La puya era clara, pero Marina no mordió el anzuelo. Solo sonrió educadamente. «Disculpa no poder ayudar esta vez, pero cualquier otra cosa que necesites, solo llama». Camila salió de la habitación, cerrando la puerta con más fuerza de lo necesario. Marina respiró hondo, aliviada por haber pasado la primera prueba. Miró a Julia, que la observaba con curiosidad, y forzó una sonrisa tranquilizadora. «Ven, vamos a elegir la película». Abajo, Camila estaba furiosa. Su plan dependía de estar completamente sola en la casa con Roberto. La presencia de Marina lo complicaba todo. Tomó el celular y llamó a Eduardo. La conversación fue rápida y tensa. Eduardo sugirió que esperaran otra oportunidad, pero Camila estaba irreductible. No podía esperar más. Los auditores estaban haciendo preguntas cada vez más directas sobre los desvíos financieros. Era cuestión de días, quizás horas, hasta que descubrieran todo. Necesitaba actuar esa noche con o sin Marina fuera de casa. «Está bien», dijo Eduardo finalmente, «pero sé cuidadosa, no puedes dejar rastros». Camila colgó y se quedó parada en medio de la sala pensando. Marina estaba en el tercer piso con Julia. La habitación de Roberto estaba en el segundo piso, en el otro extremo de la casa. Si era lo suficientemente silenciosa, podría entrar, hacer lo que necesitaba hacer y salir sin que Marina se diera cuenta. Era arriesgado, pero no tenía elección. Alrededor de las 10 de la noche, cuando la casa estaba sumergida en un silencio casi absoluto, roto solo por el sonido distante de una película de animación proveniente de la habitación de Marina, Camila comenzó a prepararse. Se vistió con ropa oscura, se ató el cabello en una cola de caballo práctica, se calzó unas zapatillas que no hacían ruido. De un cajón cerrado en su armario, sacó un pequeño frasco con líquido transparente. Era el medicamento que Eduardo había conseguido a través de contactos en el mercado negro. Algo que induciría un paro cardíaco que parecería natural en alguien ya debilitado por un accidente. Salió de la habitación y caminó por el pasillo oscuro en dirección a la habitación de Roberto. Cada paso era calculado, cada movimiento preciso. No podía equivocarse. No esta vez. Lo que Camila no sabía es que en el exacto momento en que puso un pie fuera de su habitación, 3 pares de ojos la observaban a través de monitores en puntos diferentes de la casa. Enrique estaba escondido en la biblioteca del primer piso, Mario en la oficina, y los 2 policías en una habitación de huéspedes vacía.
todos conectados por auriculares, todos listos para actuar. Roberto, en la cama, oyó la puerta de la habitación abrirse despacio. A través de los párpados entrecerrados, vio la silueta de Camila entrar y cerrar la puerta tras de sí con cuidado. Ella se acercó a la cama, verificó los monitores para asegurarse de que él todavía estaba inconsciente, y entonces sacó el frasco del bolsillo. Fue en ese momento cuando Roberto tomó la decisión más difícil de toda aquella farsa. Necesitaba dejarla llegar hasta el último momento. Necesitaba un intento concreto e irrefutable para garantizar la condena. Pero el riesgo era real. Si algo salía mal, si Enrique y los otros no intervenían a tiempo, él podría realmente partir. Era una apuesta con su propia vida. Camila preparó una jeringa, la llenó con el líquido del frasco, verificó la dosificación 2 veces. Sus manos estaban firmes, no había vacilación en sus movimientos. Era frialdad pura, calculismo absoluto. Se inclinó sobre Roberto, buscando una vena en su brazo donde pudiera inyectar el contenido. Fue entonces cuando las luces de la habitación se encendieron de repente, deslumbrantes como un sol artificial. Camila gritó y dio un paso hacia atrás, derribando la jeringa que cayó al suelo y rodó por debajo de la cama. La puerta se abrió de par en par y 4 hombres entraron rápidamente. Enrique, Mario y los 2 policías de civil. Camila se quedó paralizada por un segundo, el rostro palideciendo hasta quedar blanco como el papel. Miró a Roberto, esperando verlo inconsciente como siempre, pero en cambio encontró sus ojos abiertos, lúcidos, observándola con una mezcla de tristeza y determinación que la hizo retroceder aún más. Roberto se sentó en la cama despacio, los músculos rígidos después de semanas fingiendo estar inmóvil, pero funcionales. Apoyó los pies en el suelo y se puso de pie, tambaleándose un poco, pero manteniendo el equilibrio. La expresión en el rostro de Camila pasó de shock a terror puro cuando finalmente entendió lo que había sucedido. «Estabas consciente», susurró ella, la voz temblorosa. «Todo el tiempo. Estabas consciente». «Todo el tiempo», confirmó Roberto, su voz ronca de tanto tiempo sin usarla adecuadamente. «Escuché cada palabra, Camila, cada plan, cada mentira, cada momento en que tú y Eduardo discutieron cómo iban a sacarme de este mundo y robar todo lo que construí». Uno de los policías se acercó a Camila, ya con las esposas en la mano. «Camila Almanza, queda usted arrestada en flagrancia, por intento de homicidio. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra». «No», Camila comenzó a forcejear mientras le ponían las esposas. «No, esto es un error. Yo no hice nada. Solo estaba verificando si él estaba bien. Aquello no es lo que parece». «Lo tenemos todo grabado», dijo Mario, mostrando una tablet donde corrían las imágenes de las cámaras instaladas. Sus conversaciones con Eduardo Torres, sus confesiones sobre el sabotaje del auto, los desvíos financieros, los planes de enviar a Julia lejos. Todo. Cada segundo documentado. Camila dejó de forcejear y miró a Roberto con un odio tan intenso que era casi palpable. «Me engañaste. Fingiste estar inconsciente solo para atraparme en flagrancia. ¿Qué clase de hombre hace eso?» «El tipo de hombre que protege a su hija de personas como tú», respondió Roberto con voz firme. «El tipo de hombre que no permitirá que su familia sea destruida por la codicia y la frialdad». Fue entonces cuando una voz pequeña y asustada resonó desde la puerta. «¿Papá?» Todos se giraron. Julia estaba parada en el pasillo. Marina justo detrás sosteniendo los hombros de la niña, ambas con los rostros pálidos, de shock. La niña había oído los gritos y había salido corriendo de la habitación preocupada, solo para encontrar una escena que su mente de 7 años apenas podía procesar. Su padre, que había estado inconsciente durante semanas, ahora estaba de pie. Camila estaba esposada. Hombres extraños llenaban la habitación. Roberto sintió que el corazón se le encogía. No quería que Julia viera aquello. No quería que ella presenciara el arresto de Camila. No importaba cuán mala fuera aquella mujer.
Era demasiado para que una niña lo procesara. Miró a Marina, que entendió inmediatamente. Ella alzó a Julia en sus brazos y comenzó a salir de la habitación. «Mamá Marina, ¿por qué Camila tiene esas cosas en las manos? ¿Por qué papá está de pie? No entiendo. ¿Qué está pasando?» Marina llevó a Julia de vuelta a la habitación en el tercer piso, murmurando palabras tranquilizadoras que ella misma no creía completamente. Su corazón todavía latía desbocado, procesando todo lo que acababa de presenciar. Roberto estaba de pie. Después de semanas fingiendo, él finalmente había revelado la verdad. Y Camila estaba arrestada, llevada por los policías que ahora bajaban las escaleras con ella esposada, todavía gritando amenazas y negaciones. La habitación de Marina. Julia no paraba de hacer preguntas. Marina se sentó con ella en la cama e intentó explicar de la forma más sencilla y gentil posible. Dijo que papá estaba bien, que había despertado, que estaba seguro ahora. No entró en detalles sobre Camila o sobre lo que la madrastra había hecho. Solo dijo que a veces los adultos hacen cosas malas y necesitan irse por un tiempo. Julia procesó aquello en silencio, sus manos pequeñas apretando el osito de peluche contra el pecho. Entonces miró a Marina y dijo algo que hizo que los ojos de la niñera se llenaran de lágrimas. «Siempre supe que ibas a cuidarnos, Marina. Siempre supe que estaba segura contigo». Marina abrazó a la niña y dejó que las lágrimas finalmente corrieran. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de agotamiento emocional después de semanas de tensión insoportable. Había terminado. Finalmente, había terminado. Abajo, Camila era metida en un coche de policía. Todavía gritaba, todavía negaba, pero nadie creía en sus palabras. Las pruebas eran irrefutables. Las cámaras lo habían capturado todo. La jeringa con el veneno había sido recogida como evidencia. Las grabaciones de las conversaciones con Eduardo estaban guardadas en cajas fuertes digitales. No había escapatoria. Eduardo Torres fue arrestado la misma noche. Un equipo policial fue a su penthouse en Puerto Madero y lo encontró haciendo las maletas, preparándose para huir. Intentó resistirse, intentó sobornar a los agentes, pero fue inútil. Esposado y llevado a la comisaría, Eduardo finalmente entendió que no había salida. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Abogados, delegados, investigadores, periodistas. La historia ocupó los titulares de los principales periódicos de Buenos Aires. Empresario simula coma para desenmascarar a esposa y socio en plan de asesinato. Las redes sociales explotaron con teorías y comentarios. Algunos llamaban a Roberto héroe, otros cuestionaban sus métodos, pero la verdad era clara. Había sido víctima de un intento de asesinato y había hecho lo que necesitaba para protegerse a sí mismo y a su hija. Roberto pasó los primeros días dando declaraciones, presentando pruebas, trabajando con fiscales para garantizar que Camila y Eduardo fueran adecuadamente procesados. Las evidencias eran tan sólidas que no hubo necesidad de un juicio prolongado. Ambos fueron condenados rápidamente por intento de homicidio, sabotaje, conspiración y fraude financiero. Las sentencias fueron severas. Años de reclusión sin posibilidad de libertad condicional. Pero mientras lidiaba con toda aquella locura legal y mediática, Roberto también necesitaba cuidar de algo mucho más importante: su familia. Julia estaba confusa y asustada con todo lo que había sucedido. No entendía completamente por qué Camila había hecho esas cosas malas, por qué su padre había tenido que fingir estar dormido durante tanto tiempo, por qué tanta gente extraña ahora estaba en la casa haciendo preguntas. Roberto pasó horas conversando con ella, intentando explicar de forma adecuada para una niña de 7 años. Dijo que a veces los adultos toman malas decisiones, que no siempre las personas son quienes dicen ser, pero que el amor verdadero siempre vence al final. Julia escuchaba con sus ojos grandes y serios, procesando cada palabra. «¿Y Marina?», preguntó Julia en uno de esos momentos. «¿Marina es de verdad? ¿Ella me ama de verdad?». Roberto sonrió, la primera sonrisa genuina en semanas.
Marina es la persona más verdadera que conozco, mi amor. Y sí, ella te ama de verdad, más de lo que puedas imaginar. Marina, que estaba fuera de la habitación pero había oído la conversación a través de la puerta entreabierta, sintió que el corazón se le calentaba. Después de todo lo que había pasado, saber que Roberto reconocía su amor por Julia significaba más que cualquier palabra de gratitud. Fue unos días después, cuando el polvo finalmente comenzó a asentarse, que Roberto y Marina tuvieron su primera conversación real. Ella estaba en el jardín, regando las flores que comenzaban a marchitarse con el otoño porteño acercándose. Roberto salió de la casa y caminó hacia ella, todavía un poco rígido por los meses de inmovilidad forzada, pero recuperando la fuerza cada día. «Marina», la llamó suavemente. Ella se giró, los ojos todavía mostrando esa ligera vergüenza de quien sabía que todas sus confesiones habían sido escuchadas. Roberto sonrió para tranquilizarla. «¿Podemos hablar?» Se sentaron en el banco de piedra bajo el jabuticabeira que sombreaba una esquina del jardín. Por un momento permanecieron en silencio, escuchando solo el canto de los pájaros y el sonido distante del tráfico de la ciudad. Entonces Roberto comenzó a hablar. Él agradeció por todo lo que Marina había hecho, por proteger a Julia cuando él no podía, por cuidarlo incluso creyendo que él no sabía, por tener la valentía de enfrentar a Camila cuando percibió que había peligro. Dijo que ella era la razón por la cual Julia había crecido como una niña feliz y amada, a pesar de todas las tragedias que marcaron su corta vida. Marina escuchaba en silencio. Las lágrimas corrían suavemente por su rostro. Entonces fue su turno de hablar. Ella confesó que cuidar de Julia nunca había sido solo un trabajo. La niña se había convertido como una hija para ella, alguien por quien sentía un amor tan profundo como el que sentía por Laura. Dijo que proteger a aquella familia había sido instintivo, una necesidad visceral que iba más allá de cualquier obligación profesional. «¿Y usted?», susurró ella, limpiándose las lágrimas. «Usted fue el ángel que salvó a mi Laura. Nunca tendré cómo agradecerle por eso. Nunca olvidaré lo que hizo por nosotros». Roberto negó con la cabeza. «Fue lo mínimo que podía hacer por alguien que dedica tanto amor a mi hija. Su Laura merece tener todas las oportunidades de crecer feliz y sana. Así como usted merece no necesitar elegir entre ser madre y garantizar el sustento de su familia». Se quedaron allí sentados por mucho tiempo, conversando sobre todo y nada, sobre el futuro, sobre esperanzas, sobre miedos. Y fue en ese momento, bajo la sombra del jabuticabeira con el sol de la tarde dorando las hojas a su alrededor, que algo cambió entre ellos. No era ya solo gratitud o respeto, era algo más profundo, más complejo, una conexión que había sido forjada en las circunstancias más improbables, pero que ahora se revelaba fuerte y verdadera. Roberto percibió que a lo largo de aquellas semanas en que fingía estar inconsciente, escuchando a Marina hablar, observando sus gestos a través de los párpados entrecerrados, presenciando su bondad y dedicación, algo había crecido en su corazón, un sentimiento que él pensaba no poder experimentar más después de la partida de su primera esposa. Un sentimiento que lo asustaba por la intensidad, pero al mismo tiempo lo llenaba de esperanza. Marina sentía lo mismo, aunque intentaba negárselo a sí misma. ¿Cómo podía sentir algo así por su jefe? ¿Cómo podía mirar a aquel hombre que había pasado por tanto y sentir no solo compasión o lealtad, sino algo mucho más profundo? ¿Era incorrecto? ¿Era inadecuado? Pero mirando a los ojos de Roberto aquella tarde dorada, Marina percibió que quizás no fuera incorrecto. Quizás era exactamente lo que ambos necesitaban después de años de dolor y soledad. Quizás el amor verdadero realmente pudiera nacer de las circunstancias más improbables. Los meses que siguieron al arresto de Camila y Eduardo trajeron una transformación profunda para la casa en Recoleta. Era como si la ausencia del mal permitiera que la luz finalmente entrara por todas las ventanas, iluminando rincones que habían permanecido sombríos por demasiado tiempo. La mansión,
que por tanto tiempo fuera escenario de mentiras y traiciones, comenzó lentamente a transformarse nuevamente en un verdadero hogar. Roberto pasó las primeras semanas enfocado en su recuperación física, aunque estuvo consciente durante todo el período en que fingió estar en coma. Su cuerpo había sufrido con la inmovilidad prolongada. Músculos atrofiados necesitaban ser fortalecidos, articulaciones rígidas necesitaban recuperar la flexibilidad. Contrató a un fisioterapeuta que venía 3 veces por semana, sometiéndose a sesiones rigurosas de ejercicios que lo dejaban exhausto pero también cada vez más fuerte. Paralelamente a la recuperación física estaba la reconstrucción emocional. Julia necesitaba atención redoblada. La niña había pasado por un trauma considerable, viendo a su padre supuestamente inconsciente, descubriendo la traición de la madrastra, presenciando el arresto en su propia casa. Roberto sabía que sería necesario tiempo y paciencia para ayudarla a procesar todo aquello. Fue Marina quien sugirió que buscaran una psicóloga infantil. Ella conocía a una profesional excelente que trabajaba con niños que habían pasado por situaciones traumáticas. La doctora Fernanda era una mujer de mediana edad con un trato amable y acogedor que inmediatamente se ganó la confianza de Julia. Las sesiones semanales comenzaron a marcar la diferencia. Poco a poco, la niña volvió a sonreír con más facilidad, a jugar con más espontaneidad, a dormir sin las pesadillas que la atormentaban en las primeras semanas después de aquella noche terrible. Roberto también comenzó a prestar más atención a la constructora. La empresa había sufrido con los desvíos financieros de Eduardo, y sería necesario un arduo trabajo para restaurar la salud financiera del negocio. Promovió a empleados leales a puestos de liderazgo, contrató a auditores independientes para mapear todos los daños causados y comenzó a implementar controles más estrictos para evitar que algo similar pudiera suceder nuevamente. Pero fue en la vida personal donde los mayores cambios estaban ocurriendo. La relación entre Roberto y Marina evolucionaba de forma natural y orgánica, sin prisa, pero con una inevitabilidad que ambos sentían, pero aún no sabían cómo nombrar. Pasaban horas conversando en el jardín después de que Julia se dormía, compartiendo historias del pasado, sueños para el futuro, miedos y esperanzas. Roberto contaba sobre su primer matrimonio, sobre el amor que había sentido por su primera esposa y cómo la partida de ella lo había devastado. Marina hablaba sobre la maternidad en solitario, sobre las dificultades de criar una hija sola, sobre la soledad que la acompañaba incluso cuando estaba rodeada de personas. Había una conexión profunda allí, forjada no solo por la gratitud mutua, sino por un entendimiento genuino de quién era el otro realmente. Roberto admiraba la fuerza de Marina, su dedicación inquebrantable, su capacidad de amar incondicionalmente. Marina veía en Roberto no al empresario exitoso o al hombre rico, sino al padre dedicado, al hombre íntegro que había sacrificado su propio confort para proteger a aquellos que amaba. Fue un sábado por la mañana, 3 meses después del arresto de Camila, cuando todo cambió. Roberto había invitado a Marina a acompañarlo a él y a Julia en una visita a Tigre. Era hora de conocer a Laura, la niña cuya vida él había salvado anónimamente. Marina estaba nerviosa durante todo el viaje. Las manos temblaban ligeramente mientras conducían por la autopista Buenos Aires-La Plata en dirección al centro interior. La casa de la madre de Marina era sencilla pero acogedora, con un jardín lleno de flores y una galería donde un columpio de madera crujía suavemente con la brisa. Cuando llegaron, una niñita de 6 años con cabello castaño claro y ojos verdes brillantes salió corriendo gritando: «¡Mamá! ¡Mamá llegó!». Marina se arrodilló y abrazó a su hija con tanta fuerza que ambas casi se caen. Roberto se quedó parado, observando aquel momento, Julia a su lado sosteniendo su mano. La escena era tan pura, tan llena de amor genuino, que él sintió que los ojos le ardían, con lágrimas no derramadas. Laura estaba visiblemente mejor. Su rostro todavía mostraba los signos del tratamiento, la piel pálida y el cuerpo demasiado delgado para su edad,
pero había vida en sus ojos, energía en sus movimientos. El tratamiento estaba funcionando. Los médicos eran optimistas. Había esperanza real de cura completa. Después de las presentaciones iniciales, las dos niñas se retiraron para jugar en el jardín bajo la atenta mirada de la abuela. Roberto y Marina se quedaron en la galería, observando a Julia y Laura correr entre las flores, sus risas resonando en el aire fresco de la mañana. Era una escena tan perfecta que parecía casi irreal. «Marina», dijo Roberto suavemente. Ella se giró para mirarlo. «Quiero que sepas que lo que hice por Laura no fue solo gratitud por lo que hiciste por Julia. Fue porque vi en ti a una mujer extraordinaria, una madre devota, una persona que merece toda la felicidad del mundo. Y quiero estar presente para esa felicidad. Quiero ser parte de ella, si me lo permites». Marina sintió que el corazón se le disparaba. Ella sabía lo que significaban aquellas palabras, pero tenía miedo de presumir, miedo de estar interpretando mal. «Roberto, no sé qué decir. Yo soy solo la niñera. Usted es mi jefe. La gente hablará, juzgará». Roberto negó con la cabeza y tomó su mano entre las suyas. «Nunca fuiste solo la niñera, Marina. Eres la mujer que salvó a mi familia, que protegió a mi hija cuando yo no podía, que me mostró que el amor verdadero existe incluso en los lugares más improbables. Y no me importa lo que la gente diga, solo me importa lo que sentimos, y yo sé lo que siento por ti». Marina cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente. «Yo también siento», susurró ella. «Dios me ayude, pero yo también siento. Solo tengo miedo de que sea demasiado pronto, de que usted todavía esté procesando todo lo que sucedió con Camila». Roberto le apretó suavemente la mano. «Camila nunca fue lo que tú eres para mí. Aquel matrimonio fue un error desde el principio. Yo estaba intentando llenar un vacío con la persona equivocada. Pero tú, Marina, tú llenas ese vacío de una forma que yo ni siquiera sabía que era posible. Fue allí, en esa sencilla galería en Tigre, con el sonido de las risas de las niñas de fondo y el olor a flores en el aire, donde Roberto y Marina sellaron con un beso suave el inicio de algo nuevo. No era solo romance o pasión. Era la promesa de construir algo sólido y verdadero, basado en respeto mutuo, admiración genuina y un amor que había crecido en las circunstancias más improbables. Los meses siguientes fueron de ajustes y descubrimientos. Roberto y Marina decidieron ir despacio, por respeto a Julia y Laura, por respeto a la propia relación que merecía tiempo para desarrollarse adecuadamente. Marina continuó viviendo en su habitación en la casa de Recoleta, pero ahora había cenas en familia, paseos los fines de semana, conversaciones largas por la noche en la sala después de que Julia se dormía. Laura comenzó a visitar Buenos Aires con más frecuencia, quedándose semanas enteras en la casa. Ella y Julia se volvieron inseparables, como hermanas que el destino había separado al nacer, pero finalmente había reunido. Jugaban juntas, compartían secretos, creaban mundos enteros de fantasía en el jardín de la mansión. Roberto observaba a aquellas dos niñas y veía en ellas el futuro que deseaba construir. Una familia unida, amorosa, donde todas las heridas del pasado pudieran finalmente cicatrizar. El tratamiento de Laura progresaba excepcionalmente bien. En 6 meses entró en remisión completa. Los médicos celebraron aquello como un éxito notable, uno de los casos más exitosos de combate a la leucemia infantil que habían presenciado. Marina lloraba de alegría cada vez que recibía un nuevo resultado positivo, y Roberto estaba siempre allí para abrazarla, para compartir aquella felicidad, para agradecer junto con ella por aquel milagro. Fue en una noche estrellada de diciembre, cuando Buenos Aires experimentaba una de esas raras noches frescas de verano, que Roberto tomó la decisión que venía madurando en su corazón hacía meses. Había planeado todo cuidadosamente con la ayuda de Julia, que estaba más animada de lo que él nunca la había visto. Marina fue invitada a una cena especial en el jardín. Cuando bajó y vio la decoración, se quedó sin palabras. Luces de Navidad estaban colgadas en los árboles.
creando un cielo artificial de estrellas doradas. Una mesa estaba preparada con mantel blanco, velas encendidas, flores frescas. Julia apareció usando un vestido nuevo, sosteniendo una cesta de pétalos de rosas. «¿Qué es todo esto?», preguntó Marina confusa pero sonriendo. Roberto se acercó, elegante en un traje oscuro, y tomó su mano. «Marina, en los últimos meses transformaste mi vida de formas que ni siquiera sé expresar con palabras. Me mostraste que es posible volver a empezar, que es posible amar de nuevo, que es posible construir una familia verdadera basada en honestidad y respeto. Eres la madre que Julia siempre necesitó, la compañera que siempre deseé, la mujer que quiero a mi lado por el resto de la vida». Él se arrodilló, sacando una cajita de terciopelo del bolsillo. Marina se llevó las manos a la boca, los ojos muy abiertos. Julia comenzó a esparcir pétalos alrededor de ellos, riendo de pura alegría. «Marina Santos, ¿aceptas casarte conmigo? ¿Aceptas construir conmigo una familia donde nuestras hijas puedan crecer como hermanas? ¿Aceptas darme el honor de ser mi amor verdadero?» Marina no pudo hablar durante varios segundos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a Roberto arrodillado, a Julia esparciendo pétalos, a la casa iluminada al fondo. Era todo lo que ella siempre había soñado, pero nunca se había atrevido a creer posible. «Sí», ella finalmente susurró. «Sí, acepto». El beso que siguió fue presenciado solo por las estrellas, por las luces doradas en los árboles y por una niñita de 7 años que saltaba de alegría sabiendo que finalmente su familia estaba completa. La boda tuvo lugar 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la casa. Solo amigos cercanos y familiares estuvieron presentes. El doctor Enrique fue el padrino de Roberto, emocionándose durante todo el discurso, donde recordó no solo aquel período difícil de la farsa, sino también la transformación que había presenciado en su amigo. La madre de Marina vino de Tigre trayendo a Laura, que estaba hermosa en un vestido de dama de honor rosa, a juego con el de Julia. Marina bajó por el pasillo de flores del brazo de su madre, radiante en un vestido sencillo pero elegante, con el cabello suelto enmarcando el rostro. Roberto esperaba en el pequeño altar improvisado bajo el Jabuticabeira, el mismo lugar donde meses antes habían tenido aquella conversación transformadora. Cuando sus ojos se encontraron, ambos sabían que aquel era el reinicio definitivo, el momento en que el pasado finalmente quedaba atrás y el futuro se abría lleno de posibilidades. Los votos fueron simples pero profundamente significativos. Roberto prometió ser el esposo que Marina merecía, el padre que Laura necesitaba, el hombre que honraría cada día aquella segunda oportunidad que la vida les había dado. Marina prometió amar, respetar y caminar al lado de Roberto en todos los momentos, en las alegrías y en las dificultades, construyendo juntos el hogar que ambos siempre desearon. Cuando el celebrante los declaró marido y mujer, la casa entera explotó en aplausos. Julia y Laura corrieron a abrazar a sus padres, creando una adorable confusión de brazos, risas y lágrimas felices. Aquel abrazo de 4 personas simbolizaba perfectamente lo que se habían convertido. Una familia de verdad, unida no solo por documentos legales, sino por amor genuino y respeto mutuo. La fiesta fue alegre y distendida. Hubo música en vivo, baile en el jardín, comida preparada por un chef que Roberto había contratado especialmente para la ocasión. Los niños corrían entre los adultos, jugando y riendo sin preocupaciones. Era una celebración no solo del matrimonio, sino de todo lo que habían superado para llegar hasta allí. En los meses siguientes, Roberto dio inicio al proceso legal de adopción de Laura. No fue un proceso sencillo, exigió mucha documentación y entrevistas con asistentes sociales, pero todos los que analizaron el caso estuvieron de acuerdo en que era la decisión correcta. Laura necesitaba un padre presente, y Roberto estaba más que dispuesto a asumir ese papel. Cuando finalmente la sentencia judicial fue emitida, haciendo a Laura oficialmente su hija, hubo una segunda celebración en la casa de Recoleta. La constructora prosperaba nuevamente,
Con Eduardo fuera y controles rigurosos implementados, los negocios volvieron a crecer de forma sana y sostenible. Roberto promovió a más empleados leales, se expandió a nuevos mercados, pero siempre manteniendo el equilibrio con la vida familiar. Había aprendido de la forma más dura posible que el éxito profesional no significaba nada si no tenías con quién compartirlo. Marina, por su parte, encontró una nueva vocación. Decidió que quería hacer más por las otras niñeras y cuidadoras que, como ella, dedicaban sus vidas a las familias que cuidaban, pero que frecuentemente eran invisibles o desvalorizadas. Con el apoyo financiero de Roberto, creó una ONG que ofrecía capacitación profesional, apoyo jurídico y beneficios para profesionales del cuidado doméstico. La organización creció rápidamente, ayudando a cientos de mujeres a conquistar mejores condiciones de trabajo y reconocimiento profesional. Julia y Laura crecieron como hermanas de sangre. Compartían la misma habitación, decorada con pósteres de sus bandas favoritas y estanterías llenas de libros y juguetes. Discutían ocasionalmente, como todas las hermanas, pero el amor entre ellas era incuestionable. Julia se había vuelto extremadamente protectora de Laura, siempre asegurándose de que la hermana menor estuviera incluida en todo. Laura idolatraba a Julia, siguiéndola por todas partes, imitando sus gestos y expresiones. Las consultas médicas de Laura se volvieron cada vez más espaciadas conforme pasaban los años. Con cada examen que confirmaba que ella continuaba en remisión completa, Marina y Roberto respiraban más aliviados. 5 años después del diagnóstico inicial, los médicos finalmente dieron la noticia que todos esperaban. Laura estaba oficialmente curada. La leucemia no volvería. Ella podría vivir una vida normal, plena, sin la sombra de la enfermedad cerniéndose sobre su futuro. Esa noche, cuando las niñas finalmente se durmieron después de horas celebrando la noticia, Roberto y Marina se sentaron en el columpio de la galería que él había mandado instalar especialmente para ella, inspirado en el que había en la casa de su madre en Tigre. Se balanceaban suavemente, abrazados, escuchando los sonidos nocturnos de Buenos Aires a lo lejos. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo llegamos hasta aquí?, preguntó Marina suavemente. Roberto apretó el abrazo. Pienso en eso todos los días, cómo una tragedia casi destruyó todo, pero acabó revelando lo que realmente importaba. ¿Crees que si nada de aquello hubiera sucedido, nos habríamos encontrado de esta manera?, continuó ella. Roberto guardó silencio por un momento, ponderando. Honestamente, no lo sé. Quizás no. Quizás yo hubiera seguido ciego, enfocado solo en el trabajo, dejando a Julia en manos de alguien mientras perseguía éxitos vacíos. Quizás tú hubieras seguido cuidando de ella sin nunca revelar cuánto la amabas, cuánto te importaba. Aquella situación horrible nos forzó a todos a mostrar quiénes éramos realmente. Y al final, descubrimos que éramos una familia que todavía no sabía que existía. Marina sonrió en la oscuridad. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona? Que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parecía perdido, había señales de esperanza. Tú fingiendo estar inconsciente pero escuchando cada palabra. Yo protegiéndote, sin saber que tú sabías. Las niñas amándose incluso antes de ser oficialmente hermanas. Era como si el universo ya supiera a dónde queríamos llegar, incluso cuando nosotros todavía estábamos perdidos. Roberto le besó la parte superior de la cabeza. Quizás sea exactamente eso. A veces la vida necesita llevarnos por los caminos más tortuosos para mostrarnos dónde siempre deberíamos estar. Los años que siguieron trajeron la preciosa normalidad de una familia feliz. Hubo momentos difíciles, claro, como en cualquier familia, discusiones ocasionales, desafíos de la adolescencia de las niñas, preocupaciones financieras cuando la economía atravesaba periodos turbulentos. Pero a través de todo, Roberto y Marina mantuvieron la promesa que se habían hecho el uno al otro: enfrentar todo juntos, con honestidad, respeto y amor. Julia creció para convertirse en una joven brillante, determinada a estudiar arquitectura para un día trabajar en la constructora de su padre, trayendo ideas nuevas y sostenibles para el negocio familiar.
Laura descubrió talento para la pintura, creando obras vibrantes que llenaban la casa de color y vida. Roberto frecuentemente bromeaba que tenían una futura arquitecta y una futura artista plástica en la familia, y no podría estar más orgulloso. Camila y Eduardo permanecieron presos cumpliendo sus largas sentencias. Roberto nunca los visitó, nunca mantuvo ningún contacto. Aquel capítulo de la vida estaba definitivamente cerrado, sellado, archivado. Él no sentía rabia o deseo de venganza, solo una vaga tristeza de que las personas pudieran ser tan consumidas por la codicia hasta el punto de perder completamente su humanidad. En ciertas tardes tranquilas, cuando la casa estaba en silencio y las niñas estaban en la escuela, Roberto subía a aquella habitación en el segundo piso donde todo había comenzado. La habitación donde él había fingido estar inconsciente, donde había oído las peores traiciones y también había presenciado los gestos más puros de amor. El mobiliario era diferente ahora, transformado en una oficina doméstica donde Marina trabajaba en la ONG, pero la esencia del lugar permanecía. Él se quedaba allí parado por unos minutos recordando el miedo que había sentido al percibir la extensión de la traición, la desesperación de no poder moverse, no poder proteger a Julia, la gratitud abrumadora al descubrir que Marina estaba allí, una guardiana silenciosa que ni siquiera sabía que estaba siendo observada. De aquel momento transformador, cuando finalmente había revelado la verdad, y había visto a Camila ser llevada por las autoridades. Y entonces Roberto sonreía, porque sabía que todo aquello, por más doloroso que hubiera sido, los había traído hasta donde estaban hoy. Una familia unida, fuerte, construida sobre verdad y amor genuino. Si alguien le preguntara si haría todo de nuevo, sabiendo el resultado final, él respondería sin dudar que sí, porque el amor que había encontrado con Marina y la familia que construyeron juntos valían cada segundo de aquella pesadilla. Marina frecuentemente lo encontraba en esos momentos de reflexión. Ella subía silenciosamente, lo abrazaba por detrás y se quedaban allí juntos sin necesidad de palabras. Ella entendía. Ella también pensaba frecuentemente en cómo todo podría haber terminado diferente, cómo una única decisión diferente, un único momento de vacilación, y quizás ellos nunca hubieran llegado hasta allí. Pero llegaron. Contra todo pronóstico, a través de circunstancias que pondrían a prueba el límite de cualquier persona, ellos se encontraron el uno al otro y construyeron algo hermoso del caos. Y eso, Marina pensaba mientras abrazaba a su esposo en aquella habitación llena de recuerdos, era la definición más pura de amor verdadero. Aquel que sobrevive y prospera, incluso cuando todo alrededor intenta destruirlo. En el 10º aniversario de bodas, Roberto y Marina renovaron sus votos en una ceremonia aún más íntima que la primera, solo con las niñas presentes. Julia ya era una joven de 17 años, Laura de 16. Ambas presenciaron a sus padres reafirmar sus promesas con lágrimas de felicidad corriendo por los rostros. Después de la ceremonia, sentados los 4 en el jardín bajo aquel mismo jabuticabeira que había presenciado tantos momentos importantes, Julia preguntó algo que venía pensando hacía tiempo. «Papá, ¿te arrepientes de haber fingido estar inconsciente por tanto tiempo? ¿No fue muy difícil?» Roberto pensó antes de responder. «Fue lo más difícil que he hecho en la vida, pero también fue lo que salvó a nuestra familia. Si yo hubiera despertado inmediatamente, Camila habría encontrado otra forma. Lo que hice nos dio tiempo para reunir pruebas, para garantizar que ustedes estarían protegidas. Así que no me arrepiento. Haría todo de nuevo si significara mantenerlas a ustedes seguras». «¿Y tú, Marina?», Laura le preguntó a su madre. «¿Sabías que te estabas enamorando de papá cuando aún creías que él estaba inconsciente?» Marina rió suavemente, un ligero rubor coloreando sus mejillas. «Creo que sí lo sabía. Quizás no conscientemente, pero mi corazón ya entendía que él era especial, que cuidarlo no era solo trabajo, era algo más profundo. Cuando descubrí que él estaba consciente todo el tiempo, me sentí mortificada pensando en todas las cosas que le había dicho, pero también aliviada, porque significaba que él me conocía de verdad,
conocía mis miedos, mis sueños, y aún así eligió amarme. Las niñas suspiraron románticamente, aquel suspiro exagerado de adolescentes que aún creían en cuentos de hadas. Y tenían razón en creer, porque la historia de sus padres era prueba de que a veces, solo a veces, los cuentos de hadas realmente suceden. Solo que en la vida real vienen disfrazados de tragedia antes de revelar su final feliz. Esa noche, después de que Julia y Laura se retiraron a sus habitaciones, Roberto y Marina se quedaron despiertos hasta tarde, conversando sobre todo y nada como solían hacer. Hablaron sobre el futuro, sobre cuando las niñas fueran a la universidad y la casa quedara más silenciosa, sobre viajar juntos, conocer lugares nuevos, crear nuevos recuerdos, sobre envejecer lado a lado, de la mano, enfrentando lo que sea que la vida trajera. Y mientras las luces de Buenos Aires parpadeaban a lo lejos, aquella familia encontrada en las circunstancias más improbables dormía en paz, sabiendo que estaban exactamente donde deberían estar, juntos, seguros, amados, porque al final, el amor verdadero no es aquel que nunca enfrenta desafíos. Es aquel que enfrenta los peores desafíos posibles y emerge del otro lado no solo intacto, sino aún más fuerte. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Roberto y Marina haya tocado su corazón. Si usted se emocionó con esta jornada de superación, traición desenmascarada y amor encontrado en los lugares más improbables, deje su me gusta, suscríbase al canal y cuéntenos en los comentarios qué momento le marcó más. ¿Fue cuando Roberto decidió fingir estar inconsciente? ¿Cuando Marina descubrió los planes siniestros de Camila? ¿O cuando finalmente el amor verdadero triunfó sobre toda la oscuridad? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que incluso en las situaciones más desesperadas, siempre hay esperanza para aquellos que permanecen fieles a sí mismos. Lo esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que le emocionará, sorprenderá y le hará creer que los finales felices son posibles, incluso cuando todo parece perdido.